Un millonario afroamericano disfruta una tarde tranquila en su piscina, hasta que dos falsos policías irrumpen acusándolo sin razón. Detrás de ellos se oculta una presidenta vecinal dispuesta a todo por mantener el perfil del barrio. Pero Marcus Reed no pierde la calma. Un solo movimiento, físico y legal, cambia por completo el juego. Y lo que sigue es una historia donde la verdad se abre paso y la justicia, esta vez, gana con inteligencia y dignidad. La tarde en Coconut Grove estaba en calma, como si el verano se hubiera detenido a descansar. El sol, reflejándose en las fachadas blancas y los ventanales de las casas modernas, caía sobre la piscina de Marcus Reed con un brillo de cristal líquido. El aire olía a sal y césped recién cortado. Marcus, con los auriculares sumergibles puestos, daba brazadas largas, rítmicas, meditando entre cada respiración. Era su manera de desconectarse del ruido digital de su empresa y de los titulares que a veces lo reducían a una etiqueta: el millonario negro del sector tecnológico. Apenas había salido del agua para tomar aire cuando escuchó el sonido metálico del portón abrirse con fuerza. Dos voces graves, rápidas, rompieron la armonía del momento. «Departamento de Policía, salga del agua de inmediato». Marcus se quedó inmóvil por un segundo, sin entender del todo si era una broma o un error. Las palabras tenían ese tono que no admite diálogo, firme, seco, de alguien que ya decidió lo que va a pasar. Giró lentamente, el agua escurriéndole por el rostro, y los vio. Dos hombres con uniformes azul oscuro, relucientes, sin una arruga fuera de lugar. Sus insignias brillaban tanto que por un instante lo cegaron. El corazón le dio un salto. No era común que llegaran agentes así, sin previo aviso, y menos en una comunidad cerrada donde todo ingreso debía registrarse. ¿Puedo saber qué ocurre?, preguntó, todavía en el agua. Denuncia anónima, señor Reed. Control de rutina. Baje. El más alto de los dos, de complexión robusta y mandíbula cuadrada, llevaba gafas oscuras aunque el sol ya caía detrás de los árboles. El otro, más joven, con un leve temblor en los dedos, sostenía una carpeta vacía. Ninguno mostró una orden, ninguno explicó la naturaleza del supuesto control. Marcus salió lentamente de la piscina, se envolvió en una toalla, tratando de mantener la calma. Las gotas de agua cayeron sobre el pavimento caliente como pequeños estallidos. ¿Puedo ver alguna identificación oficial?, pidió. El hombre de las gafas le lanzó una mirada dura. No haga esto difícil, señor Reed, es por su seguridad. Fue en ese momento cuando Marcus sintió el primer choque de desconfianza. La patrulla que había alcanzado a ver por el rabillo del ojo no era una unidad policial. Era un sedán gris sin marcas, sin números de serie, ni luces en el techo. Además, sus uniformes parecían nuevos, sin el desgaste real de quien trabaja en la calle todos los días. El ambiente, antes luminoso y tranquilo, se volvió pesado. El canto de los pájaros se apagó, solo se escuchaba el motor del aire acondicionado zumbando desde la casa. Marcus notó cómo el más joven miraba alrededor, examinando las cámaras de seguridad del jardín. ¿Puede explicar qué tipo de inspección es esta?, insistió, cruzando los brazos. Una que terminará rápido si coopera, respondió el más alto, dando un paso adelante. El tono no era una advertencia, era una orden vestida de autoridad. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era alerta. Había algo profundamente fuera de lugar. En su mente repasó todas las noticias recientes sobre impostores, sobre abusos de poder, sobre gente que confiaba en el uniforme equivocado. «Mire, señor Reed», añadió el otro hombre, con una sonrisa tensa, «esto es solo rutina. La comunidad debe cumplir ciertos protocolos de seguridad». «Eso es curioso», respondió Marcus sin apartar la vista, «porque yo soy quien financió esos protocolos». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía oír el goteo del agua desde su toalla. La respuesta de los falsos oficiales llegó cargada de presión. «O lo hace fácil o lo hacemos difícil». Marcus apretó la mandíbula. El agua de la piscina, antes templada y clara, le pareció de pronto fría.
no por la temperatura, sino por el presentimiento helado de que acababa de comenzar algo que no tendría nada de rutinario. Detrás de su expresión tranquila, su mente ya estaba en movimiento. Si estos hombres no eran quienes decían ser, necesitaba ganar tiempo, observar, pensar y, sobre todo, mantener la calma. El sol se reflejaba aún sobre la superficie del agua, pero el brillo ya no era dorado, era metálico, como si toda la escena hubiera cambiado de color junto con su confianza. La tarde idílica se había roto en silencio. El chapuzón se había convertido sin aviso en una sirena de alarma. El aire de la tarde seguía pesado cuando los hombres finalmente dijeron sus nombres. Sargento Derek Holt, oficial Wade Connelly. El primero hablaba con la voz medida de quien ha practicado su papel frente al espejo. El segundo lo imitaba, aunque con un nerviosismo apenas disimulado. Marcus los observó con atención. Holt, alto, de hombros amplios y cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. Connelly, más joven, con una mirada que iba de un lado a otro como si buscara aprobación. Todo en ellos sonaba ensayado, desde la forma en que se colocaban de pie hasta la sincronía con la que cruzaban los brazos. El discurso salió como si lo leyeran de un guión invisible. Señor Reed, los vecinos están preocupados. Han reportado movimientos extraños en su propiedad. Posibles sustancias, personas entrando y saliendo. Ya sabe cómo es esto. Marcus arqueó una ceja. ¿Sustancias? ¿Personas?, repitió despacio. ¿En una casa con cámaras y registro en la entrada? A veces la tecnología no muestra todo, respondió Holt, dando un paso al frente. Por eso estamos aquí. El lenguaje corporal de los dos hablaba más que sus palabras. Holt se mantenía erguido, demasiado cerca, usando la altura como intimidación. Connelly, mientras tanto, miraba de reojo la mesa del jardín, el teléfono de Marcus, las llaves. Había una intención en esa mirada, evaluar lo que podía ser tomado, no investigado. Fue entonces cuando el tono cambió. «Podemos resolver esto rápido, señor Reed». Holt se agachó ligeramente, con una falsa cordialidad. No tiene que pasar por todo el papeleo. A veces una multa rápida, una colaboración, evita que esto se convierta en algo más grande. Marcus lo observó en silencio. Sintió la misma mezcla de sorpresa y rabia que uno siente al ver una trampa tendida a plena luz del día. El descaro no era improvisado, tenía método, ritmo, estructura, como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Por dentro, una chispa de odio contenido comenzó a crecer. No hacia ellos como individuos, sino hacia la certeza con la que asumían su impunidad. Sabían perfectamente el tipo de perfil que habían elegido. Un hombre negro con éxito, en un vecindario donde todavía había quienes lo veían como una excepción incómoda. Si él reaccionaba, sería catalogado como agresivo. Si se quedaba callado, como culpable. El guión del depredador no dejaba espacio para la inocencia. Pero Marcus aún ignoraba el fondo del asunto. Meses atrás, esos mismos hombres habían trabajado como contratistas de seguridad privada patrullando urbanizaciones de lujo. Al ser despedidos por falsificar reportes, habían encontrado otro negocio: aprovechar la confianza que inspira un uniforme y el miedo que genera perder la reputación. Su objetivo eran propietarios con dinero y color de piel equivocado para la fantasía de perfección de algunos barrios. Iban directo a quienes sabían que pensarían dos veces antes de llamar a la verdadera policía. La idea era sencilla y cruel: llegar, acusar, presionar y ofrecer un arreglo. Y si la víctima se resistía, siempre quedaba el recurso de grabarla, editar la escena y difundir una versión donde pareciera culpable. No necesitaban violencia física, solo la amenaza de una historia falsa. Su negocio era la manipulación. Y, como todo buen negocio oscuro, contaba con cómplices. Ahí entraba Ruth Allen, presidenta de la Asociación de Vecinos, una mujer de voz dulce y sonrisa rígida, obsesionada con lo que llamaba mantener el perfil del vecindario. Le molestaban los murales coloridos que Marcus había encargado en la entrada del complejo, el ir y venir de jóvenes becados que visitaban su casa los fines de semana, las risas que rompían el silencio ordenado del barrio.
A su manera, Ruth creía que protegía la armonía, cuando en realidad protegía un prejuicio. Fue ella quien, al enterarse de que Marcus planeaba ampliar su programa de becas, llamó a un viejo contacto de seguridad privada para hacer una revisión de rutina. Ese contacto era Holt. Él y Connelly no tardaron en ver la oportunidad. El rumor de una supuesta queja vecinal bastaba para justificar su presencia. Lo demás era actuación. Mientras tanto, en el jardín de Marcus la tensión seguía creciendo. Holt hablaba cada vez con más autoridad, como si su voz pudiera borrar la falta de pruebas. Mire, señor Reed, no queremos llegar más lejos. Si coopera, esto no pasará de aquí. Marcus lo observó fijamente, en silencio. En su mirada había una calma contenida, esa calma peligrosa de quien está analizando cada palabra, cada gesto. ¿Y si no coopero?, preguntó con voz baja. Connelly lo interrumpió con una sonrisa forzada. Entonces nos veremos obligados a tomar medidas. La amenaza flotó en el aire como un eco. Por un momento, incluso los pájaros del jardín dejaron de cantar. Marcus sintió cómo la indignación se transformó en claridad. No eran policías. Eran actores de un teatro mal escrito, pero peligroso. Su cuerpo se tensó, no por miedo, sino por cálculo. Sabía que cada segundo contaba. Mientras Holt seguía hablando, Marcus hizo lo que mejor sabía hacer: observar los patrones. Su mente analítica, la misma que había construido algoritmos de seguridad digital, empezó a mapear la escena. Los ángulos de las cámaras, la posición de los hombres, la distancia hasta el teléfono. Sabía que no podía permitir que el guión siguiera avanzando. El instinto le decía que algo más grande se movía detrás de esos falsos uniformes. Y aunque aún no conocía los nombres de Holt, Connelly o Ruth, algo en su interior ya intuía lo esencial. Esa visita no era un accidente, era una estrategia. El guión del depredador había comenzado, pero Marcus no tenía la menor intención de interpretar el papel de víctima. El aire se volvió denso, como si el calor de Miami hubiera quedado suspendido entre los tres. Marcus respiró hondo, intentando que su voz sonara tranquila, aunque el pulso le marcaba el ritmo en el cuello. «Está bien», dijo, despacio. «Si quieren revisar, revisen, pero antes de continuar necesito ver la orden». Por un segundo creyó que la lógica surtiría efecto, pero lo único que obtuvo fue una carcajada breve y seca de Holt, acompañada de un suspiro burlón de Connelly. «¿Una orden?», repitió el primero, con ironía. «¿De verdad cree que haríamos todo esto sin respaldo?». Marcus sostuvo la mirada, sin contestar. Sabía que cada palabra podía usarse en su contra, incluso si nada de aquello era legal. Connelly dio un paso al frente, ajustando la placa que llevaba al pecho. Su voz sonó plana, mecánica, sin emoción. «Los videos pueden ser editados, señor Reed. Usted más que nadie debería saberlo». Esa frase cayó como un golpe. Marcus, experto en software de seguridad, había oído esas mismas palabras en reuniones donde hablaban de manipulación digital. Era una amenaza envuelta en tecnicismo, una advertencia disfrazada de conocimiento. Si protestaba, podían reconstruir los hechos a su antojo. Sintió una punzada de rabia fría en el estómago, pero no la dejó salir. Sabía que si levantaba la voz, si movía un músculo de más, todo el guión de ellos cobraría sentido. Así que bajó ligeramente los brazos, mostrando las manos abiertas, con la toalla aún colgando de un hombro. «Cooperaré», repitió, medido. «Solo quiero que todo quede claro». Por un instante pareció que el tono apaciguaba la escena. Holt cruzó los brazos, relajando el cuerpo, como si la situación estuviera bajo control. Pero su mirada seguía evaluando el entorno, buscando testigos, salidas, cámaras. Y justo cuando Marcus creyó que el equilibrio se mantenía, una voz femenina rompió el silencio. «¿Todo bien ahí?». Desde la terraza contigua, su vecina Alisa Cooper sostenía su teléfono en alto, grabando. Era joven, madre de 2 niños, conocida por su costumbre de documentar todo lo que ocurría en la calle, desde fiestas hasta entregas de paquetes. Su cámara se convirtió en una presencia incómoda.
Señora, baje eso de inmediato, ordenó Holt, alzando la voz sin perder el tono autoritario. Alisa dudó, pero no bajó el teléfono. Solo quiero asegurarme de que nadie esté abusando de su posición, dijo con firmeza. La tensión subió varios grados. Marcus sintió que la balanza del poder empezaba a tambalearse, pero también comprendió que eso los podía volver más impredecibles. El falso alivio duró apenas unos segundos. Connelly giró hacia él, acercándose lo suficiente como para invadir su espacio personal. El reflejo del sol se coló entre ambos, marcando una línea invisible en el suelo. «Mire, señor Reed», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «no queremos que esto se complique. Solo colabore, entregue su identificación o su billetera para registrar la información. Así todo termina aquí». Marcus se mantuvo inmóvil. El movimiento lento de Connelly al acercar la mano hacia la toalla, como si buscaba algo oculto, fue el detonante. Un gesto pequeño, pero suficiente para despertar una corriente de ira contenida. No era miedo, era la certeza de estar frente a una provocación calculada. Aún así, Marcus no levantó la voz, ni retrocedió. Lo que hizo fue mucho más sutil. Giró apenas la cabeza y dijo con tono tranquilo: «Alexa, activa el protocolo ámbar». Un pitido suave se escuchó entre las hojas de palma del jardín. En segundos, todas las cámaras del perímetro se encendieron. Las luces del jardín pasaron del blanco cálido a un tono ámbar tenue. Las puertas se cerraron automáticamente y el sistema de audio activó un registro continuo. «Bonita tecnología», murmuró Holt, sin perder la compostura. Connelly asintió intentando mantener el control de la escena. «Sí, muy moderna, pero aquí no se trata de eso. Queremos su billetera, ahora». Marcus los miró en silencio. No necesitaba responder, ya había iniciado su defensa, no con fuerza, sino con inteligencia. En el aire, el zumbido del sistema de seguridad se mezclaba con el ruido lejano de una moto en la avenida. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja, pero la tensión seguía subiendo, como si la escena estuviera a punto de romperse. Lo que los impostores no sabían era que aquel pitido, que habían tomado por un simple efecto de lujo, había activado algo más que cámaras. Había llamado directamente al centro de control del sistema de vigilancia vecinal y registrado sus rostros en tiempo real. El tablero estaba listo. La partida silenciosamente acababa de cambiar de manos. El silencio se volvió insoportable. El aire pesaba tanto que cada respiración sonaba como un aviso. Connelly, creyendo tener el control, dio un paso más hacia Marcus, la suela mojada sobre la cerámica brillante. Bastó un instante. Un pequeño desliz, un cambio de equilibrio, y el mundo pareció ralentizarse. Marcus lo vio venir. No fue impulso ni reacción, sino cálculo puro. En su mente, el entrenamiento de años, no en violencia, sino en disciplina y control, se activó como un reflejo automático. Había aprendido jiu-jitsu no para atacar, sino para redirigir la fuerza del otro. En ese momento, cada movimiento de Connelly era una oportunidad. El pie del falso oficial resbaló. Marcus, aún descalzo, giró la cadera y bajó el centro de gravedad, aplicando un movimiento que había repetido cientos de veces en tatami, Kouchigari, un enganche interno del tobillo. Simple, limpio, preciso. El cuerpo de Connelly perdió el eje y cayó hacia adelante, su brazo extendido, intentando recuperar equilibrio. Con la misma calma con la que alguien cierra una puerta, Marcus sujetó su muñeca y giró ligeramente hacia atrás. No hubo golpe, solo dirección. El peso de Connelly lo llevó hasta el borde y la falsa pistola que llevaba en la mano resbaló al agua, hundiéndose con un sonido breve, casi elegante. Todo ocurrió en menos de 3 segundos, pero bastaron para que el papel de víctima desapareciera. Holt, viendo a su compañero perder pie, intentó sacar algo del cinturón, un taser o quizá otro instrumento de presión. No llegó a activarlo. Marcus ya había retrocedido hasta el borde de la piscina, justo donde el protocolo ámbar desplegó su siguiente fase, la cubierta retráctil de seguridad.
Una lona de polímero tensado comenzó a extenderse automáticamente, deslizándose sobre el agua con un zumbido mecánico. Holt la pisó sin notarlo, buscando recuperar dominio, pero la superficie era lisa como hielo. Su bota se deslizó y cayó de rodillas, con un golpe seco que resonó en el patio. Al intentar levantarse, el sistema bloqueó el portón principal y las luces del jardín parpadearon en modo de alerta. Lo que ninguno de ellos sabía era que el protocolo ámbar no solo cerraba puertas, también comparaba en tiempo real las insignias y números de serie con la base de datos de la policía local. No tardó más de 30 segundos en detectar la falsedad. Un código silencioso se envió directamente al 911 con ubicación exacta y grabaciones adjuntas. Marcus no dijo una palabra, solo se mantuvo firme, respirando despacio, mientras Holt se quedaba inmóvil, aturdido. Desde la acera, una voz aguda rompió el silencio. «Estoy con la Junta, esto es un malentendido», gritó Ruth Allen, la presidenta del HOA, tratando de justificarse ante los vecinos que comenzaban a asomarse por curiosidad. Pero ya era tarde. Los falsos policías estaban atrapados dentro del perímetro y las cámaras registraban cada gesto, cada palabra. Marcus no necesitó levantar la voz ni hacer más movimientos. El sistema y su serenidad estaban haciendo todo el trabajo. A su manera, lo peor había pasado, pero la verdadera derrota no se selló esa noche. Llegó al amanecer siguiente. En el despacho judicial del condado, la abogada Naomi Brooks, firme y meticulosa, presentó una moción de emergencia, exigir los registros financieros del HOA y los contratos de seguridad privada asociados al vecindario. Era una jugada maestra, tan precisa como el movimiento en la piscina. Los documentos revelaron lo que Marcus había sospechado. Ruth Allen había autorizado pagos mensuales a una empresa fantasma registrada por Derek Holt bajo otro nombre. Los supuestos servicios de patrullaje vecinal eran en realidad la fachada que financiaba su red de extorsión. El protocolo ámbar, con sus metadatos sincronizados y las grabaciones de Alyssa Cooper, proporcionó pruebas irrefutables. Las imágenes mostraban cada paso, cada palabra, cada intento de manipulación. La coartada de Holt y Connelly se desmoronó antes de que pudieran inventar una. Marcus, al enterarse, solo dijo una frase: un solo movimiento. Y tenía razón. El primero había sido físico, un giro exacto que cambió la posición de poder. El segundo, legal, una jugada silenciosa que expuso la verdad y derribó toda una trama. En ambos casos, la esencia fue la misma: precisión, control y calma. El agua de la piscina reflejaba el amanecer como un espejo tranquilo, y por primera vez desde aquel día, Marcus sonrió con alivio. No había necesitado gritar ni golpear, solo entender cuándo moverse. Y moverse, una vez, con la certeza de que la inteligencia, al final, siempre vence al abuso. Las sirenas reales llegaron sin dramatismo, sin el eco de las películas. 2 patrullas verdaderas con distintivos oficiales y luces intermitentes se detuvieron frente a la casa de Marcus. El sonido de los motores rompió el silencio del vecindario, mientras los vecinos, esos que antes observaban desde las ventanas, comenzaron a salir, algunos con incredulidad, otros con curiosidad. Los agentes descendieron con profesionalismo y bastaron unos segundos de verificación para entenderlo todo. Las insignias falsas, los documentos manipulados, el nerviosismo de Holt y Connelly, todo encajaba como piezas de un rompecabezas torcido. Uno de los policías revisó sus identificaciones, otro contactó al despacho central. La respuesta fue inmediata: no pertenecen a ninguna unidad activa. En ese momento el disfraz se deshizo. Holt y Connelly, que minutos antes habían fingido autoridad, ahora temblaban de frío y de realidad. Sus voces, antes seguras, se volvieron torpes. Fueron conducidos al auto con las muñecas unidas por esposas metálicas. No hubo resistencia, tampoco discursos, solo hombres comunes que habían confundido poder con impunidad. Los vecinos, testigos silenciosos de la escena, intercambiaban miradas confusas. Algunos grababan, otros simplemente observaban en silencio. En la acera, Ruth Allen trataba de explicarse, de justificar su participación, su llamada, su buena intención.
pero su voz se perdió entre las radios de los oficiales y el murmullo de quienes ya conocían la verdad. En cuestión de días, la Fiscalía del Condado presentó cargos: conspiración, usurpación de funciones, intento de extorsión. Ruth fue destituida del cargo de presidenta del HOA y su nombre desapareció de los correos comunitarios. La red que parecía invisible se desmanteló con la misma precisión con la que había sido tendida. Marcus no celebró con fuegos ni con prensa. Cuando todo terminó, regresó a su piscina al atardecer. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados, y el reflejo del agua parecía más tranquilo que nunca. Allí, de pie, no pensó en la victoria, sino en el significado de todo lo ocurrido. En lugar de brindar, marcó una videollamada. Al otro lado, uno a uno, aparecieron los rostros de los jóvenes becados del barrio, chicos y chicas que él apoyaba con programas de educación y mentoría. Algunos ya sabían lo básico, otros apenas habían escuchado rumores. Marcus les habló sin dramatismo, con voz serena pero firme. Les explicó qué había pasado, cómo hay personas que usan la autoridad como escudo, cómo los prejuicios pueden disfrazarse de normas, y cómo a veces la verdadera fuerza no está en devolver el golpe, sino en mantener la cabeza fría y usar la inteligencia como herramienta. No se trata de venganza, les dijo. Se trata de no dejar que te quiten la paz. Cuando alguien intenta rebajarte, quiere que reacciones, que pierdas el control. Pero si entiendes el juego, puedes cambiar las reglas. Los jóvenes escuchaban atentos. Algunos asentían en silencio, otros tomaban notas. Para ellos, aquella historia no era solo una lección de autodefensa o justicia, era una muestra de que la dignidad también se defiende con calma. Cuando la llamada terminó, Marcus permaneció un momento más frente al agua. La superficie, antes agitada por el conflicto, volvía a reflejar el cielo con perfección. La catarsis llegó sin ruido, como una ola leve que limpia sin arrasar. Sintió satisfacción, pero no del tipo que grita o celebra. Era un alivio profundo, una serenidad que nacía de saber que había respondido sin odio, que había usado la razón en lugar del impulso, y que el sistema, empujado con inteligencia y evidencia, había funcionado por una vez a favor de quien normalmente es puesto en duda. El sol terminó de ocultarse, y el jardín se llenó de un brillo tenue. Marcus respiró el aire húmedo del anochecer y el reflejo de las luces en el agua le recordó algo esencial. A veces el abuso no llega con gritos, sino con una sonrisa y una placa falsa. Y cuando eso sucede, no hace falta romper nada para ganar. Basta con un movimiento preciso, una decisión justa para quitarle la máscara a la mentira y devolverle al vecindario algo más grande que la seguridad: la dignidad.